Hola, ¿qué tal muchachos? Soy su tutor de quinto de secundaria. Soy parte de la Liga STEAM y mi nombre es Carlos Daniel Álvarez Poma. El día de hoy vamos a avanzar un tema muy pero muy importante. Y el cual les estoy hablando es la geometría analítica. En la geometría analítica vamos a ver ciertos aspectos. Lo que necesito es que tengas un lápiz, unas hojas y unas reglas, ¿sí? Es lo más importante. Ve rapidísimo, por eso que lo vamos a necesitar mucho, pero mucho. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? El día de hoy vamos a aprender qué es un sistema de coordenadas lineal y del plano. También vamos a ver el aspecto de cómo realizar la división de un segmento dada una razón y cómo hallamos la pendiente de una recta y el ángulo entre dos rectas. También vamos a tocar el aspecto de cómo realizar la demostración de los teoremas geométricos, todo por el método analítico. Veamos, ¿qué es el sistema de coordenadas lineal y el de coordenadas en el plano? Si vamos a este aspecto de los sistemas de coordenadas lineal, vamos a entender qué es el establecimiento de correspondencia. De lo cual te quiero decir que van a ser los puntos de 1 a 1, todo en una línea recta. Y te lo voy a explicar con una regla aritmética, directamente que nos vamos a ubicar en el centro, que lo vamos a llamar O, ¿sí? Y en la derecha, como sabrás, es positivo y para el lado izquierdo es negativo. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar todas estas coordenadas lineales? Lo vamos a aplicar en la distancia entre los puntos con una simple resta. Y esto es mejor cuando es unidimensional, ¿sí? Como podemos encontrar ahora, teniendo los valores para A, B, C, D, E, F, G, veamos cómo lo vamos a hacer de forma modular. La forma modular es que vamos a hacer del último al principio. Y te lo explico. Tomamos el valor de F, en este caso va a ser 4, de C, que va a ser menos 2, 4 menos 2, 6. Tomando en cuenta otro ejemplo, para que tengas en cuenta G y A. Si vamos por A, va a ser menos 6. Y si tomamos a G, va a ser menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 12. Y los negativos, cuando tengamos negativos, lo vamos a poner en valor absoluto. Para que quede claro, hagamos unos ejemplos más. Tengamos en cuenta a F y a A. Si tomamos a A, va a ser menos 6. Si tomamos a F, va a ser 4. Entonces, menos 6 menos 4. Menos 10. Y hablamos de esto. Cuando es negativo, lo ponemos entre valor absoluto. Para C y para G. En este caso, G equivale a 6. Y C vale menos 2. 6 menos 2. Lo que nos da 8. Y listo. Eso es lo más primordial que tienes que entenderlo, ¿sí? Vamos a ver un sistema de coordenadas en un plano. Y vamos a hacerlo por cuadrantes. Pero quiero que entiendas que están formadas por rectas perpendiculares, que cuando pasa se cortan directamente en el origen. Vamos a tener al eje X como las abscisas y al eje Y como las ordenadas. Y en este caso vamos a ver las leyes de los signos. Para la derecha positiva en el primer cuadrante, la izquierda negativa para el segundo cuadrante. Para arriba, en el eje vertical, positivo y hacia abajo, negativo. Con la ley de los signos, por supuesto, para el primer cuadrante más y más, segundo cuadrante menos y más, el tercer cuadrante menos y para el cuarto cuadrante más y menos. Tenlo muy pero muy bien en cuenta. Esto también lo vimos en temas anteriores y lo profundizamos. Vamos a hacer la aplicación en un plano cartesiano. En este plano vamos a tener los puntos en la ubicación de X y Y. Vemos que tenemos el punto 1 menos 2, pares ordenados, para X y para Y. Punto 1, punto 4, punto 2 y punto 3. Y esto lo vamos a hacer con unas gráficas. Para el punto 1 nos dice que en X nos ubiquemos en 1 y en Y en menos 2. Para el punto 4 nos dice que nos ubiquemos en menos 4 y en Y en 3.
Para el punto 3 nos dice que nos ubiquemos en 4 y en Y también en 4. Y para el punto 2 nos pide que nos ubiquemos en menos 4 y menos 3. Listo, teniendo en cuenta todo esto, ahora es tu turno. El ejercicio que te planteo en esta ocasión es que vayas ubicando en el plano este punto de par ordenado de 3 y 3, menos 3 y 3, menos 3, menos 3, 3 y menos 3. Te va a salir una figura muy buena, donde tienes que unir los puntos y tienes que encontrar qué figura se encuentra con todos estos puntos. Veamos, te voy a dar una serie de opciones para que puedas realizar todo esto. A ver qué es lo que te sale. Te doy un corto tiempo para que lo puedas realizar. Es muy fácil de ubicar todo esto. Muy pero muy sencillo. Y teniendo en cuenta todo lo que vimos, pues si tu respuesta fue la B, uniendo los puntos y formando un cuadrado en todito, verás que es correcto. ¿Por qué? Porque como todo está directamente entre 3, 3, menos 3, 3, se va a hacer directamente un cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿sabías que podemos obtener la distancia entre dos puntos en un plano? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer según una clasificación. En un segmento que tengamos directamente en una recta, tanto sea inclinada, vertical, horizontal o como se encuentre, pero todo dependiendo en el plano que se encuentre en el eje X o Y, o no esté directamente en el punto de origen, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras con los puntos y las coordenadas de pares ordenados para x2, x1 todo elevado al cuadrado, y sub 2 menos y sub 1 todo también elevado al cuadrado. Fíjate y dale un apunte muy rápido, muy pero muy rápido, que nos necesitamos ahora mismo. Muy bien, ya teniendo en cuenta todo esto, fíjate cómo lo vamos a aplicar. Y lo vamos a hacer en un ejemplo. Nos piden que hallemos la distancia entre los puntos menos 4, menos 3 y 2 y 5. Vemos que para el primer miembro va a ser x1 menos 4, para el segundo y1, para x y para y. Si lo aplicamos directamente en la fórmula que acabamos de escribir, solo es reemplazar porque tenemos los datos. Para x sub 2 tenemos a 2, para x sub 1 tenemos a menos 4. Todo elevado al cuadrado. De la misma forma para el otro lado, que y2 vale 5 y y1 vale menos 3. ¿Sí? Sustituimos, hacemos la operación acá y vemos que 2 más 4 elevado al cuadrado y más 5 más 3 elevado al cuadrado nos va a dar 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto lo que nos da es 100. Y la raíz de 100 es 10. ¿Y cómo lo expresamos esto en una gráfica? Ves que estamos haciendo los puntos de menos 4 y menos 3 directamente hacia acá, del lado izquierdo de la gráfica del plano, y de 2 y 5. ¿Cómo se ubica? En el punto de su distancia donde se encuentra, que son 10, conectando los dos puntos. ¿Sí? Es súper sencillo y es bien divertido. Pero ahora es tu turno para que hagas uno de estos ejercicios. Así es que anótalo y fíjate cómo podemos hacerlo. Te lo muestro directamente con la gráfica, sácale una fotografía y te espero. Listo, entonces ya lo tenemos. Ya tenemos los puntos, ya tenemos la gráfica, pero a esta vez tenemos 3 puntos, ya no tenemos 2. Entonces tenemos que conjugar cada uno, porque si tomamos los 3, la fórmula no nos alcanza. Y tomamos el punto C y el punto A. Teniendo en cuenta estos dos, vemos sus pares que están de menos 2 y 5 y de menos 2, menos 3. ¿Correcto? Al poder aplicar en la fórmula que tenemos de la distancia, vemos que es igual a 8. Eso para C y para A. Si vamos para A y para B, va a ser de la misma forma. Y lo que nos va a dar es la raíz de 80. Sustituyendo los datos para C y para B, nos va a dar igual la misma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un triángulo isósceles. ¿Correcto? Muy, pero muy sencillo. Sácale una fotografía y practícalo en tu casa. Si no lo tienes,
hazle un apunte súper rápido de la respuesta. Entendiendo todo esto, entonces vamos a ver algo más. En este caso te tengo un tema interesante de cómo dividir un segmento dada una razón, ¿sí? ¿Qué es la razón de un segmento? La razón de un segmento es un punto que tiene extremos, en este caso P sub 1, como te lo puedes ver acá, y P sub 2, como está graficado en la otra parte superior. Y averiguamos la razón. Para la división de esto tenemos que hacer un segmento con la siguiente relación en un punto medio donde se encuentre. Entonces, la razón va a ir por P sub 1 por P por P sub 2. Anótalo esto súper rápido que ahora lo vamos a aplicar. O tenlo en la memoria. Fíjate muy bien cómo lo aplicamos y cómo lo demostramos para cada eje. En el eje X, teniendo en cuenta que tenemos acá este eje X, la razón de P sub 1 por P va a ser P por P sub 2. Entonces, si hacemos directamente en A, como está en la gráfica, A sub 1 y A sub 2. ¿Sí? Lo sustituimos y ponemos los valores que tienen en el eje X. En este caso, X menos X sub 1 dividido entre X sub 2 menos X. Y la razón, ¿qué es lo que nos queda? Distribuyéndolo y partiendo que tengamos que hacer para el eje X, lo hacemos en la distribución de multiplicación y división. Lo que quiero decirte es que pasan los miembros que están dividiendo a multiplicar, ¿sí? Tenemos R, que ya en este caso, como estaba dividiendo, viene a multiplicar. X sub 2 menos X igual a X menos X sub 1. Y entonces lo que nos queda es esta. X va a ser igual a X sub 1 más la razón de X sub 2 dividido entre la razón más 1. Apúntalo que esto igual lo vamos a utilizar en un ejemplo. Muy bien, entonces avancemos. Ya que hicimos para el eje X, también lo vamos a hacer respecto para el eje Y. Y para el eje Y es de la misma forma. En este caso vamos a cambiar los intervalos, pero va a tener la misma nomenclatura. En este caso Y1, Y2, ¿sí? Apúntalo que la demostración te la dejo para que analices tú. Muy bien, entonces continuemos. Ya viendo toda esta parte de la demostración, lo vamos a hacer en un ejemplo, porque toda teoría necesita un ejemplo práctico. Nos piden que para A sea 5 y 3, sus pares ordenados en X y B menos 3 y menos 3. Los extremos del segmento A y de B van a encontrarse en un punto, en el punto de las coordenadas, lo cual lo vamos a dividir a una razón de 1/3. La razón de 1/3. ¿Sí? Tenlo muy bien en cuenta esto, la razón que es igual a R. Entonces, si tenemos en cuenta cómo lo estamos tomando los datos, tanto para X sub 1 y X sub 2, según lo que nos den en las coordenadas, vemos que X sub 1 en este caso es 5, más la razón que es 1/3 y X sub 2 es menos 3. Todo esto va a ser dividido entre 1/3 más 1, que es la razón más 1. Aplicando la ley del sándwich, como también antes lo vimos, o extremos medios, vemos que 4 dividido entre 4/3 es igual a 3. Esto en el aspecto de X. En el aspecto de Y, si lo reemplazamos y hacemos la operación de la misma forma, vemos que nos va a dar 3 medios. ¿Y para qué nos sirven estos datos? ¿Para qué nos sirven estos puntos? Es para que encontremos el punto donde queremos que se hallen los segmentos de los extremos A y B. En este caso tenemos que B es menos 3. Como ves en la gráfica, se va disparando hacia abajo. Y en A, 5 y 3 en la parte de arriba. Hacemos directamente una línea de conexión para los dos puntos. Y vemos que el punto va a ser en X 3 unidades. Y para Y 3 medios. Aproximándose al 1. Ese punto naranja que ves ahí es los puntos que nos pedían que hallemos. Es el punto exacto. ¿Correcto? Y es así de simple cómo se puede operar todo esto. Ya ves que aplicando solo las fórmulas y dándonos cuenta cómo tenemos los puntos y las coordenadas juntamente con la razón, se hace una muy pero muy buena operación. Entonces veamos hacer algo más complejo y esta vez lo tienes que trabajar tú.
Si en el segmento S con extremos nos dan de G menos 6, menos 4 y H nos dan con 6 y 2, vamos a encontrar las coordenadas del punto P, que lo divide a una razón de 4. Anota estos datos que necesito que los tengas. Listo, entonces continuemos. Esto te lo voy a dejar para una tarea para ti, en el cual el punto que tienes que encontrar es este. Y la respuesta para el eje X va a ser 18 quintos y para el eje Y 4 quintos. ¿Sí? Esta es la respuesta, todo en el segmento de una razón de 4. ¿Correcto? Avancemos y vamos a ver cómo obtener la pendiente de una recta. La pendiente de una recta. La pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Es la tangente de la inclinación y está representada por la letra M, ¿sí? Si lo vemos directamente en una ecuación de la recta, vemos que tiene esta forma de Y igual a M, M la inclinación, X más B. Como podrás ver en la gráfica cómo se está expresando o cómo está yendo directamente a la inclinación. Y cómo está yendo el punto de referencia en el eje X y el eje Y. Así es que lo vamos a aplicar esto en un ejemplo. Lo que nos dice es que tengamos 4x menos 2y menos 4 igual a 0. Nos piden que despejemos y. Despejamos y. Hacemos todo para un extremo de y y el otro extremo de x. Entonces pasa al otro lado con positivo y los signos también. Simplificamos y ordenamos cada uno. Entonces lo que nos queda va a ser y igual a 2x menos 2. ¿Esto se te hace familiar algo? Si es que hacemos una analogía de todo esto, vemos con la fórmula general que es parecida y cómo encontramos los puntos, ¿cierto? Esto es muy interesante porque tiene los puntos y las referencias para la fórmula. Y entonces, si vemos la pendiente de una recta, que va a pasar por los puntos tiene esta característica o tiene esta forma en general. Apúntala que también la vamos a necesitar bastante. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejemplo. Y un ejemplo muy pero muy sencillo, que tomamos en cuenta los puntos, el punto 1, menos 1 y 3 y el punto 2, 2 menos 2. ¿Listo? Su gráfica la tenemos acá, cómo se expresa y cómo vamos a encontrar la pendiente de esta recta. Como vimos anteriormente, como está ahí arriba, la fórmula lo sustituimos, ya que tenemos entonces todas las coordenadas y los puntos. Menos 2, menos 3 para y2 y y1, 2 para x2 y x1 va a ser menos 1. Aplicando la multiplicación, ley de signos y todo lo que conviene a la matemática, nos va a quedar 5 tercios, menos 5 tercios. ¿Correcto? Esto es muy sencillo, solo aplicar la fórmula teniendo en cuenta que tengamos los puntos hallados. Vamos a hacer un ejercicio, uno muy simple, y este va para ti. Te pido que halles la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1 y 3 para el primer punto y para el punto 2, 3 y 7. Te voy a dar una serie de tiempo para que puedas pensarlo, cómo hacerlo y que puedas llegar a una respuesta como la llegamos antes, aplicando respectivamente la fórmula. Muy bien, entonces, para que lo practiques y todo eso, supongo que llegaste a unas respuestas. ¿Y cuál crees que es esa respuesta correcta de todas estas? Si hacemos una rápida ejecución a todo esto y lo desarrollamos el ejercicio como vendría a ser, nos vamos a dar cuenta que la respuesta es 2. M va a ser igual a 2, ¿sí? Practícalo y tienes que llegar a esa respuesta. ¿Sabías o sabes cómo hallar el ángulo entre dos rectas? Entre dos rectas, el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas están involucradas dependientemente cada uno en su forma explícita.
como lo podemos ver acá, con un apóstrofo o una comilla para M y para B, ¿correcto? Esto en la recta. Y la fórmula que teníamos antes de una forma que tiene que darnos un valor positivo, por eso aplicamos el valor absoluto de la tangente de este ángulo. En sí, lo que nos piden es que hallemos el ángulo de la forma de la ecuación de las rectas. En esta figura que tenemos aquí tenemos dos ecuaciones, y la cual es de S y es de R, lo que está expresado en el gráfico. Apunta esto, que ahora lo vamos a necesitar igual bastante. Muy bien, tomando en cuenta esto, avancemos y veamos cómo vamos a hacer todo esto en un ejemplo. Si tomamos en cuenta a R como 4x menos y menos 7 igual a 0, y tomamos a S en la parte extrema que aparece de acá, con 4x menos 7y menos 6 igual a 0, lo que tenemos que hacer primero es despejar y lo vamos a hacer en ambas ecuaciones. En el primer miembro, si tenemos aquí a R, vemos que y es igual a 4x menos 7, y en el otro extremo vamos a ver que es 7y, despejando con lo que tiene su acompañante y, igual a 4x menos 6. Entonces, si queremos hacerlo, pasamos a dividir lo que está multiplicando, y en este caso es 7. Lo pasamos al otro lado y realizamos la analogía. M va a ser igual a 4 para el primer componente, que es el de acá, y M apóstrofo, como quieras llamarlo, o como un tilde que pueda tenerlo, va a ser 4 séptimos, ¿sí? Dependiendo de la ecuación que estamos tomando en cuenta. Tenlo muy, pero muy bien presente. Entonces, si tenemos esto y lo aplicamos directamente en la fórmula que te decía que tiene que tener los números positivos, lo vamos a reemplazar y la pendiente de esta ecuación se va a expresar de esta forma. Resolviendo y aplicando la multiplicación, la suma y la resta, vamos a llegar a 24 séptimos para el numerador y 23 séptimos para el denominador. Aplicamos la ley del sándwich, o también, como te decía, los extremos medios. Como acá tenemos el denominador 7 y el denominador también 7, esos se simplifican y lo que nos queda es 24/23 avos. Hacemos el inverso del arco tangente, porque tenemos que despejar el ángulo, es lo que queremos hallar. Tenemos el ángulo y nos va a dar 46 grados. Y esa es nuestra respuesta, la respuesta correcta de toda esta operación. Es muy simple, es muy fácil, mira cómo estamos desarrollando, dale un enfoque, te voy a dar como 10 segundos para que puedas verlo. Muy bien, entonces continuemos y vamos a hacer ahora un ejercicio, el cual lo vas a practicar. Te pido que halles el ángulo entre las rectas, de las cuales vamos a ir conociendo sus pendientes. Vamos a simplificar un paso y te voy a dar ya las pendientes. En este caso, M va a ser 2/3 y M apóstrofo, como podemos llamarlo con tilde, va a ser igual a 2. ¿Correcto? Te voy a dar una serie de respuestas, pero antes anota esto. M, 2/3, M apóstrofo, igual a 2. Cuando hagas los ejercicios en casa, quiero que llegues a esta respuesta, que es 82.8 grados, el ángulo. Anota la respuesta, anota el ejercicio, que eso es lo que tienes que practicar, y esa es la tarea que te dejo hoy. Vamos al punto final, que es demostrar los teoremas geométricos por el método analítico. Y vamos a ver algunos teoremas, el cual vamos a ver en este caso de la pendiente. Como mencionábamos, que es la pendiente que pasa por dos puntos, los cuales damos el punto 1, x1, y1 para ordenados, y para p2, x2, y2, sub 2. De la cual todo esto va a ser la diferencia de las ordenadas, dividida entre la diferencia de las abscisas, eje y eje x, ¿sí? Y todas van a estar tomadas en el mismo orden. Y ten muy bien en cuenta que esta regla que te digo de que x2 tiene que ser distinta de x1 es fundamental. Nunca pueden ser iguales, porque ten en cuenta que aquí tienes un 2 y un 2, 2 menos 2, 0, y listo, se dispara al infinito y se vuelve algo indeterminado. ¿Correcto? Entonces para esto vamos a ver que
La pendiente va a ser también la dirección de las rectas y la inclinación que tengan, dependiendo al punto y al origen donde se encuentren. Veamos otro teorema, que es del ángulo, y esto está medido en una dirección contraria. O sea, ¿qué quiero decirte? Poniéndote un ejemplo del reloj, como podemos apreciar aquí el mío, si lo hacemos directamente, que las manecillas del reloj sean inversas a eso, entonces las rectas se van a volver como en la fórmula. La tangente de este ángulo va a ser por la pendiente de una y de la otra, dividido entre 1 más los dos componentes que tenemos. Ten en cuenta que M2 es la pendiente terminal y M1 es la pendiente del lado inicial, ¿sí? Apúntalo esto, que igual lo necesitamos. Entonces, continuemos. Ya que vimos todo esto, vamos a hacer una más para que quede en cuenta todo esto. Si tenemos dos rectas que están inclinadas, como puedes ver directamente en la figura, son perpendiculares, pero solo si y solo si la pendiente de todo esto es recíproco negativo. ¿Qué es que quiero decir? Que la pendiente esté pendiente de la otra, ¿correcto? Ahí está en el punto de intersección de T y de U. Entonces, como ya vimos los teoremas, hagamos la demostración para las diagonales de un paralelogramo que se bisecan entre sí. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Con todo esto es que vamos a demostrar que este punto O de este origen, O va a ir con el punto 3, con el punto 2, en los cuales se van a bisecar mutuamente. Es el encuentro que van a tener las coordenadas del punto medio en cada diagonal, ¿correcto? Entonces, si tomamos en cuenta el punto 1 y el punto 2 de forma modular, como lo vimos antes, tomamos el aspecto de X. X va a ser A más B sobre 2, realizando una operación muy rápida, como te digo, pero llegamos a esta conclusión. Y de Y va a ser C sobre 2, todo en este punto de encuentro donde veamos el punto 1 y el punto 2, ¿correcto? Para la otra operación, veamos el origen y el punto 3 que vamos a tener de referencia directamente cómo se va a lanzar. Veamos que en X de la forma modular que vamos a hacer va a ser A más B dividido entre 2, porque está directamente entrelazando, y vemos también una gráfica de un triángulo, si te das cuenta. Veamos a Y va a ser C sobre 2, ¿sí? Muy bien en cuenta, todo claro en este aspecto, llegando directamente a esta fórmula de una manera muy rápida, que eso es lo que se necesita para la demostración de este teorema. Entonces, veamos otro teorema, y es que es demostrar cómo cualquier triángulo en el segmento de una recta que tenga los puntos, se vayan uniendo los puntos medios de los lados paralelos a un tercer lado, y esto tiene que tener una longitud en la cual esté parada en la mitad. Para que lo entiendas muy bien, tenemos los dos lados, como te lo decía en el enunciado, los dos puntos medios que tienen que ser paralelos a este punto. Y en este caso la forma de la pendiente la vamos a utilizar y la vamos a sustituir con los datos que vamos a tener, ¿correcto? Para este segmento D y C, el tercer lado son paralelos. ¿Por qué? Porque es paralelo a este y paralelo al otro, ¿cierto? Y la pendiente que usamos va a ser en el origen. Entonces vamos a utilizar directamente la distancia, cómo se van a ir entre los dos. Teniendo en cuenta como tenemos los datos de cada uno, ya lo hicimos anteriormente, veamos cómo se hace la demostración para cada aspecto, utilizando la distancia con el teorema de Pitágoras en coordenadas de cada punto, ¿sí? Entonces, aplicando la distancia, vemos lo que nos da como resultado esto, aplicando todos los puntos de coordenadas, ¿sí? A más B sobre 2 menos B sobre 2, todo esto le va a dar cuadrado, tanto en el eje X. Y del eje Y, C sobre 2 menos C sobre 2 elevado al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Y al poder desarrollar la raíz nos va a dar una respuesta de que D es igual a A medios, ¿sí? Esta es la demostración más rápida que podamos tomar en cuenta. Pero, si lo vemos esto más a profundidad, vas a ver que se va a hacer unas gráficas y unos puntos de coordenadas que nos van a señalar unos puntos de origen y destino, punto inicial y final.
Veamos qué es lo que aprendimos hoy, qué es lo que tuvimos tanta experiencia de realizar. Y lo que aprendimos es el sistema de coordenadas lineal y del plano. Lineal y cómo íbamos directamente en el plano avanzando. A dividir un segmento dado una razón, en el punto que nos íbamos a encontrar. La razón igual a R. ¿Sí? Hallar la pendiente y la recta y el ángulo de dos rectas. M, la fórmula del M apóstrofe, o también un tilde que la puedes poner, y el ángulo que iban a tener las dos. Y la tarea que te dejo está ahí. La demostración de los teoremas geométricos, como lo hicimos anteriormente, por el método analítico y de una forma muy rápida. Te dejo esta tarea también para que puedas practicarla. Sácale una foto, que es lo que vas a necesitar muy pero muy en cuenta. Fantástico, entonces si ya lo tienes, ya podemos estar tranquilos de que aprendiste súper bien y de una forma muy rápida. Espero que te haya gustado bastante la clase. Por favor, cuídate mucho, quédate en casa, no salgas. Yo te cuido acá, enseñándote y aprendiéndote desde casa, y tú cuida a todo el entorno y a la sociedad estando también en la tuya. Un abrazo fuerte para ti y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.